Soy la Dra. Sofía Ramírez y hoy en Secretos de Salud Masculina vamos a tocar un tema del que pocos se atreven a hablar, pero que es fundamental para el bienestar de los hombres después de los 50 o 60 años. ¿Qué pasaría si le dijera que un hábito privado, una práctica íntima personal, podría ser una herramienta para mantener la salud de su glándula masculina o, por el contrario, una señal de alarma que su cuerpo le está enviando? La pregunta que muchos de mis pacientes me hacen en la consulta, casi en susurro, es: doctora, a mi edad, ¿la autoestimulación afecta a mi próstata? La respuesta, como casi todo en medicina, no es un simple sí o no, pero hoy vamos a desentrañarla con evidencia científica y con la claridad que usted se merece. Primero, entendamos rapidito qué es la próstata. Es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada justo debajo de la vejiga. Su chamba principal es producir una parte del líquido prostático, ese fluido vital que es crucial para la función reproductiva. En la juventud es pequeña y no da problemas, pero con el paso de los años, como un árbol que envejece, tiende a crecer. Este crecimiento puede ser benigno, lo que conocemos como hiperplasia prostática benigna, y es el que causa esos síntomas tan molestos: levantarse varias veces en la noche al baño, un chorro de orina más débil, la sensación de no haber vaciado por completo. Por eso, mantener la próstata en buen estado no es un capricho, es una cuestión de calidad de vida. Ahora, ¿qué papel juega la práctica íntima personal en todo esto? Este hábito, que acompaña al hombre toda su vida, cambia con los años, a veces no por falta de deseo, sino por cambios hormonales, por alguna enfermedad como la diabetes o la hipertensión, o por los tabúes que nuestra propia cultura a veces nos impone. Sin embargo, cuando la ciencia investiga el impacto de una descarga natural frecuente en la salud prostática, los hallazgos son muy interesantes. Varios estudios sugieren que un proceso fisiológico regular, ya sea en pareja o a través de la autoestimulación, podría tener efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque con cada liberación se produce una especie de limpieza de los conductos prostáticos. Al expulsar el fluido vital de manera periódica, se evita que ciertas sustancias que promueven la inflamación o residuos celulares se queden estancados en la glándula. Piénselo como darle mantenimiento a las tuberías de su casa para que no se tapen. Algunas investigaciones incluso han asociado una mayor frecuencia de liberación con un menor riesgo de desarrollar ciertas alteraciones celulares graves en la próstata. Aunque los estudios no son definitivos, la tendencia sugiere que una glándula masculina que se vacía con regularidad podría estar mejor protegida. La explicación es que esta renovación constante impide que compuestos potencialmente dañinos permanezcan demasiado tiempo adentro. Esto significa que un hombre mayor que mantiene este hábito privado con moderación y en condiciones saludables podría estar ayudando a su sistema a mantenerse funcional, siempre y cuando no haya una condición médica que lo impida. Pero no todo es blanco y negro, y aquí es donde debemos ser más cuidadosos. En ciertos casos, esta práctica puede venir acompañada de molestias, ardor o incluso dolor. Esto podría ser una señal de una próstata ya inflamada, lo que conocemos como prostatitis, o de una hiperplasia avanzada. En esas situaciones, la estimulación podría no ser benéfica. Por eso es tan importante aprender a escuchar al cuerpo. Y no podemos dejar de lado el impacto psicológico. Muchos hombres sienten pena, culpa o confusión al experimentar deseo a una edad avanzada. Piensan que ya no están para esos trotes.
pero el deseo no tiene fecha de caducidad, solo cambia. Este hábito privado puede ser una forma natural y sana de liberar tensión, mantener la conexión con su propio cuerpo y fortalecer la autoestima. Lejos de ser un problema, puede ser parte de un envejecimiento saludable. Siempre que se practique con conciencia y sin culpas. En la primera parte vimos que una práctica íntima personal, llevada con moderación, puede ser incluso beneficiosa para la salud prostática, pero ahora, como buenos médicos, debemos analizar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando hay una inactividad prolongada? ¿Qué pasa en esa glándula masculina cuando no hay una descarga natural durante semanas, meses o incluso años? El cuerpo humano es una máquina maravillosa diseñada para el movimiento y la función. Cuando una parte del sistema deja de usarse, tiende a atrofiarse o a presentar problemas. La próstata no es la excepción. Esta glándula está diseñada para producir y liberar el líquido prostático. Es un ciclo natural. Cuando este ciclo se interrumpe por largos periodos, el equilibrio se altera. El fluido vital se sigue produciendo, aunque sea en menor cantidad, y puede acumularse, generando lo que los médicos llamamos una congestión prostática. Imaginen un río cuyo cauce se bloquea, el agua se estanca. Este estancamiento no siempre da síntomas claros, pero en algunos hombres puede manifestarse como una sensación de pesadez en la pelvis, molestias al orinar o incluso un dolor sordo al estar sentado mucho tiempo. A veces el malestar es difuso, en esa zona entre el escroto y el ano, y se confunde con problemas intestinales. El problema de fondo es que esta falta crónica de liberación puede crear un ambiente que favorece la inflamación de bajo grado. No es una infección, sino una irritación causada por las propias secreciones retenidas. Esto se ve mucho en hombres que han pasado por la pérdida de su pareja, viudez, o que por alguna enfermedad han perdido el deseo. En estos casos, el impacto no es solo emocional, es también fisiológico. La actividad íntima, incluyendo la autoestimulación, no solo vacía la próstata, sino que mejora la circulación en toda la zona pélvica, activa los músculos del suelo pélvico y libera hormonas que nos hacen sentir bien, reducen el estrés y mejoran el sueño. Cuando todo eso desaparece, el cuerpo puede entrar en un modo de ahorro de energía que no siempre es bueno. Uno de los efectos más comunes es la pérdida de la calidad en la respuesta vascular. El famoso principio de lo que no se usa se atrofia tiene algo de verdad aquí. El sistema reproductivo necesita ser estimulado para mantener la salud de sus tejidos. La ausencia prolongada de erecciones, incluso las nocturnas que ocurren mientras dormimos, puede llevar a que los tejidos pierdan elasticidad, un fenómeno que llamamos fibrosis. Esto no siempre es por un problema de circulación o de hormonas. A veces es simplemente por desuso. Además, aunque no podemos afirmar que la inactividad cause directamente problemas graves, sí se ha observado que los hombres con una menor frecuencia de procesos fisiológicos a lo largo de su vida podrían tener un riesgo ligeramente mayor de presentar alteraciones celulares. La teoría es que esa acumulación de secreciones puede generar un ambiente menos saludable para las células de la glándula a largo plazo. Y, por supuesto, está el componente psicológico, cuando la inactividad no es una elección, sino una consecuencia de la edad o de alguna limitación, puede generar frustración y una desconexión con el propio cuerpo. El hombre se convence a sí mismo de que ya se acabó, se resigna y deja de explorar su propia capacidad de sentir,
He visto en mi consulta a muchos hombres que llegan convencidos de que el hábito privado es algo indebido a su edad. Sin embargo, después de un buen chequeo en su clínica del IMSS o con su urólogo de confianza y una plática honesta, descubren que puede ser parte de su autocuidado. Muchos reportan mejoras en su ánimo y en su bienestar urinario al reconectar con esta parte de sí mismos, incluso sin tener pareja. No se trata de forzar nada, sino de recuperar esa conexión. Ya entendimos que ni la actividad ni la inactividad son buenas o malas por sí mismas. Todo depende del contexto y de la salud de cada persona. Ahora llegamos a la parte más importante, aprender a escuchar a su cuerpo. ¿Cuándo esta práctica íntima personal deja de ser saludable y se convierte en una señal de alerta que requiere una visita al médico? En nuestra cultura, a los hombres se les enseña a aguantar el dolor, a no quejarse, pero en la salud, esa mentalidad es peligrosa. Es fundamental saber identificar los focos rojos a tiempo. Una de las señales más claras es sentir dolor o ardor durante el proceso fisiológico de liberación. Si usted experimenta un ardor profundo o un dolor agudo justo en ese momento, es muy probable que exista una inflamación prostática. Una prostatitis no siempre es una infección, a veces es solo congestión, pero debe ser evaluada. Otra señal es el dolor en la parte baja de la pelvis después del acto. Una molestia que se queda ahí, detrás del escroto o en el vientre bajo, como una presión interna. Esto puede ser un signo de congestión prostática. El fluido acumulado está generando inflamación. También hay que prestar atención a la calidad del fluido vital. Es normal que el volumen cambie con la edad, pero la presencia de sangre, conocida como hematospermia, nunca es normal, aunque muchas veces es por algo benigno como un vasito roto. Siempre, y lo repito, siempre debe ser investigada por un urólogo para descartar algo más serio. Si después de la práctica aparece fiebre, escalofríos o un malestar general, podría tratarse de una infección aguda en la próstata que necesita atención médica inmediata, sobre todo si se acompaña de dolor al orinar. Hay otras señales más sutiles. Si nota que después del hábito privado tiene una urgencia intensa por orinar o la sensación de no vaciar bien la vejiga, podría ser que su próstata, ya agrandada de por sí, se esté irritando. La práctica no causa el crecimiento, pero puede agravar los síntomas si ya hay una obstrucción. La clave está en observar la respuesta de su cuerpo. Si después de la liberación se siente aliviado, relajado y sin molestias, es una buena señal. Pero si aparecen síntomas que persisten, es momento de consultar. La salud prostática en esta etapa de la vida no es solo evitar enfermedades, es fomentar un bienestar integral, libre de culpas y lleno de conciencia. Esto implica una buena alimentación, rica en jitomate cocido por su licopeno, semillas de calabaza por el zinc y grasas saludables como el aguacate. Implica mantenerse activo. Una caminata diaria hace maravillas por la circulación pélvica y, por supuesto, implica acudir a sus revisiones preventivas. No espere a sentirse mal. Una visita anual a su médico familiar o al urólogo en el IMSS, el ISSSTE o su clínica de confianza, es el mejor acto de responsabilidad que puede tener con usted mismo. La salud íntima no tiene edad, pero sí requiere atención y cuidado. El objetivo de esta charla ha sido darle la información para que usted tome las riendas. El deseo no muere, se transforma. Lo que sí debe morir es la vergüenza de hablar de estos temas. Si este video le ha servido, le pido que me regale un like para que este mensaje llegue a más hombres. Suscríbase a Secretos de Salud Masculina
y compártalo con ese amigo o familiar que necesita escucharlo. Su salud está en sus manos.